Te damos la bienvenida al culto dominical online de nuestra Iglesia Bíblica Gracia Sublime. Desde la ciudad de Chillán, te invitamos a adorar el nombre de Dios y escuchar su palabra por medio de nuestro pastor, Pablo Sepúlveda Concha. Déjanos tus saludos, comentarios y pedidos de oración. Bienvenido. Gracias sublime es, perfecto es tu amor.
Buenas tardes, mis hermanos de la Iglesia Bíblica Gracia Sublime Chillán. Hoy meditaremos en la hermosa oración de Jonás. Oración de Jonás. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares. Y la corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, de la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío, cuando en mí fallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Chao. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. 3.
Bien, saludamos a todos nuestros hermanos y por supuesto a todas nuestras hermanas, a nuestros amigos que van a estar también siendo parte de este video y por supuesto escuchando la palabra del Señor. Y saludar a nuestros hermanos que son parte de nuestra congregación Iglesia Bíblica Gracia Sublime y que también a través de estos cultos que estamos transmitiendo los días domingos, ciertamente grabados, pero que son de bendición, así también todo el trabajo que se está haciendo y gracias a los hermanos que siempre lo digo lo hacen posible, donde podemos los días martes escuchar también una enseñanza del libro de Romanos y donde también los jueves estamos escuchando palabras de aliento, sermones de aliento y por supuesto cada domingo. Así que hoy vamos a hablar, a través de este sermón vamos a hablar acerca del sacrificio de Sansón. El domingo pasado anterior estuve hablando también de la vida de Sansón y estuve hablando de algunos temas que podemos sacar de lo que vivió Sansón y lo estuvimos compartiendo. Y hoy vamos a hablar del sacrificio de Sansón y vamos a ver uno de sus, o el desenlace más triste en la vida de Sansón. Pero antes quiero llevarlo a la escritura y que podamos leer algunos versículos. Desde el versículo 21 de Jueces 16, quiero leer estos pasajes, porque estos pasajes nos van a mostrar el desenlace de Sansón, sus últimos días. Y dice, versículo 21 de Jueces 16, dice: así pues los filisteos lo apresaron, ¿cierto? Le arrancaron los ojos y lo hicieron bajar a Gaza. Luego lo arrojaron. Pareciera extraña esta palabra, pero es una versión diferente que estoy leyendo, con 2 grilletes de bronce, y tuvo que moler en la casa de los encarcelados. Ahora, sin embargo, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Y después de haber sido rapado. Entonces los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón su dios. Regocijados en gran manera, dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y cuando lo vio el pueblo, alabó a su Dios, porque decían: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que devastaba nuestro territorio y multiplicaba nuestras víctimas. Y sucedió que cuando tuvieron alegre el corazón, dijeron: llamar a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues de la cárcel a Sansón, el cual los divertía, y lo hicieron estar entre 2 columnas. Y dijo Sansón al lazarillo: condúceme y hazme palpar los pilares en que descansa el templo, y me apoyaré en ellos. Y el templo estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los jefes de los filisteos estaban allí, y sobre las azoteas habían como 3,000 hombres y mujeres observando el escarnio de Sansón. Sansón entonces invocó a Jehová y exclamó: Jehová, Señor mío, te ruego que te acuerdes de mí, dame fuerza solo esta vez, oh Elohim, para que con una sola venganza me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. Y palpando Sansón las 2 pilares centrales en que descansaba el templo, fue fortalecido sobre ellos, uno a su derecha, el otro a su izquierda. Y exclamó Sansón: muera yo con los filisteos. Y empujando con fuerza el templo, cayó sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba dentro, de modo que fueron más los que mató al morir que los que había matado en toda su vida. Padre, quiero darte gracias, Señor, una vez más, por el amor y por la misericordia que has tenido por nuestra vida. Señor, hoy día, una vez más, Señor, vas a mostrar tu gracia y tu misericordia para con la vida de Sansón, y es la que has tenido para nosotros. No somos mejores que Sansón, Señor. Somos unos Sansones, Señor, que así como él, Señor, Padre mío, hemos cometido tantos errores y pecados, Señor. Y hoy tú nos vas a advertir para que no terminemos como Sansón. Por eso pido a tu Espíritu Santo que me asista en esta hora. Y que esta palabra, Señor, no solo llegue a los oídos de mis hermanos, de mis hermanas, de los que lo van a oír, sino que puedan llegar al corazón de ellos, Señor. Padre, ayúdame. Háblame, Señor, también a mí, úsanos con poder, Padre, para la gloria de tu gran y precioso nombre. Amén. Bien, entonces vamos a hablar del sacrificio de Sansón, como lo dije. Y aquí vamos a ver, como dije, el desenlace de Sansón. Y creo que este es el momento más triste en la historia. Ya en los versículos anteriores a los que yo he leído, vemos a Sansón traicionado,
Todos conocemos la historia por Dalila. Él fue vendido, sus cabellos fueron cortados, él fue preso, le arrancaron sus ojos, lo encadenaron y lo pusieron, ¿cierto?, empujando una rueda de molino, ¿ya?, para que pudiera producir o moler la harina para producir pan para los filisteos. O sea, en otras palabras, el héroe de Israel, ¿cierto?, había sido derrotado. Vimos como este héroe mató a muchos hombres con una quijada de asno. Ahora, quizás jamás pensó Sansón y los demás, al ver la fuerza de Sansón, que él acabaría de la forma como él terminó, empujando una rueda de molino el resto de su vida, o el resto de su vida. Por eso decía al comienzo, no somos mejores que Sansón. Y ojo con esto, Dios hoy nos va a hablar para que nosotros no terminemos como terminó Sansón. Miren lo que dice el verso 22, que está en medio de este capítulo y que es muy importante. Dice, y aquí este versículo nos arroja un rayo de luz que es muy importante. Nos arroja esperanza. Dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Esto trae luz, esto nos trae esperanza a la vida de Sansón. Y me imagino en ese momento, quizás su cabello comenzó a crecer, pero él no lo podía ver. Él estaba empujando esa rueda de molino. Es más, él estaba haciendo el trabajo de un asno. Pero en esa condición, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. ¿Sabe? Puede que haya pasado mucho tiempo, en verdad. Mucho tiempo desde que Sansón, ¿cierto?, le habían arrancado sus ojos y estaba en este proceso de esclavo y empujando aquella piedra de molino. Puede que haya pasado mucho. Pero mira, quiero que podamos imaginarnos a Sansón en esa situación. Y quiero que el versículo 23 ya era, hermanos, nos muestra la esperanza para la vida de Sansón. Seguro que no era esa guedeja que él tenía desde su nacimiento, pero era suficiente para que fuese visible, y como dije, no a los ojos de Sansón, pero visible para los demás. Sabemos que Sansón estaba ciego, pero él quizás pasaba su mano por su cabeza y veía que continuamente el cabello de su cabeza, a pesar de la situación que estaba, comenzaba a crecer. Y era una evidencia, y escúchalo bien, de que Dios se estaba acordando de Sansón. Sé que esto también es para nuestra vida y no sé lo que tú estás pasando, lo que estás viviendo. Y quizás consecuencia de tu propio pecado, quizás consecuencia de tu propia desobediencia. Pero cuando te arrodillas delante de Dios y comienzas a clamar a Él, algo se vislumbra en tu vida. Porque eso es lo que pasó. ¿Sabes? A pesar de lo que él hacía, Dios se acordaba de Sansón, o Dios se había acordado de él. Viene a mí ese pasaje cuando dice que Dios se acordó de su pacto abrahámico. Y no es que Dios se le haya olvidado, o no es que Dios se encontró con un cuaderno donde tenía escrito: hoy tengo un pueblo llamado Israel. No, ese era el momento y ese era el tiempo para libertar a su pueblo de los egipcios. Y aquí Dios trae nuevamente su gracia, porque la gracia de Dios jamás abandonará fácilmente a un hijo de Dios. Y mira lo que dice el Salmo 23 en una parte, me encanta. Si hay una parte del Salmo 23 que es maravilloso y de la Biblia, es este pasaje que dice: ciertamente el bien y la misericordia me alcanzarán todos los días de mi vida. Y tú ya sabes lo que dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero ¿sabes cómo dice la traducción hebrea? Y escúchalo bien: pero el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida.
O sea, en otras palabras, no podemos escaparnos de la gracia del Señor. Yo me he metido en muchos líos. Tú te has metido en muchos líos. Nos vamos a meter en lío. Pero si eres hijo de Dios, Dios saldrá por ti. Él irá por ti. Él irá a tu encuentro. Él te perseguirá todos los días de tu vida porque eres un hijo de Dios. Es como ese buen pastor que deja las 99 y va por aquella que se perdió, ¿cierto? Y la busca esa oveja. Y yo cuando he explicado esa parábola, él no va en busca de la oveja de su vecino o de su amigo. Él va a buscar su oveja, la que se perdió. Y así es este pasaje. Esto nos muestra que Él nos perseguirá todos los días de tu vida. Y quiero decir, como lo decía el domingo anterior, Dios hará su voluntad en tu vida a pesar de ti. Él hará su voluntad en mi vida a pesar de mí. Es como el buen pastor que sale en busca de esa oveja perdida. Que cuando la encuentra, Él la carga en sus hombros y la trae de nuevo al redil. La gracia de Dios es inagotable. Es como un océano, o es como el océano que jamás se agota. ¿Sabe por qué? Porque el río, ¿cierto? Porque los ríos, la lluvia, los torrentes vuelven a llenar el océano. Y cuando pensamos, hermano, en la situación que estamos viviendo, Cristo está ahí. Cristo está ahí. Y Él va a sacar cada día más gracia, cada día más perdón. Lo encontraremos en los labios de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando analizamos la vida de Sansón, ¿en qué lío, hermano, se metió Sansón? Por seguir sus pasiones, por seguir sus impulsos, por seguir los deseos de sus ojos, se metió con los filisteos. Y no olvides esto, por seguir el deseo de sus ojos. Nosotros conocemos la historia. Él tuvo un romance con una filistea, que es al comienzo, con la cual se casa. No sé si recuerdan lo del enigma del león, que es más fuerte que el león, que es más dulce que la miel. Pero luego de eso se mete con Dalila. O sea, en otras palabras, Sansón hizo todo lo que no debía haberse hecho, o lo que no debía hacer. Ahora, cuando yo veo todo lo que Sansón hizo y dónde él terminó, pero cuando veo que su cabello comenzó a crecer de nuevo, lo único que puedo decir, que nunca consumiremos toda la gracia de Dios. Nunca consumiremos toda la bondad de Dios, nunca consumiremos toda la paciencia de Dios, nunca consumiremos toda su gracia y nunca consumiremos toda su misericordia. Es inagotable. Y bendito sea Dios por ello. Mientras Sansón estaba en sufrimiento, el pueblo se lamentaba por lo que estaba pasando por el juez de Israel. Como dije, los filisteos, y lo dice el pasaje, los filisteos hacían fiesta, los filisteos celebraban, los filisteos se perfumaban, los filisteos se engalanaban, los filisteos se peinaban, se ponían sus mejores joyas, iban al templo de Dagón a adorar, a celebrar culto idolátrico a ese dios pez. Sí, a ese dios pez que estaba representado como un hombre con una cabeza de pez, o un hombre con un cuerpo de pez. A ese Dios le ofrecían sacrificio humano, tanto así que ofrecían sus propios hijos, sus primogénitos hijos, a ese Dios. Y ahora ellos estaban felices, ¿sabes por qué? Porque ese Dios, como lo dice el texto, le había entregado a Sansón en sus manos, el que había matado más filisteos, el que cada día los amedrentaba. A ese Dios que ellos adoraban, se los había entregado a su peor enemigo. Y eso es lo que dice el verso 23-24. Y ya entonces los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un sacrificio a Dagón su Dios. Estaban regocijados en gran manera. Dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y cuando el pueblo lo vio, cuando el pueblo lo vio, alabó a Dios, porque decían: a su Dios, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos nuestro enemigo, al que devastaba nuestro territorio y al que multiplicaba nuestras víctimas. Pero nosotros sabemos que su Dios Dagón no era nada.
Sabemos que su dios Dagón no tenía poder, porque solo era una figura, es más, que estaba a punto de ser destruida cuando el templo cayera. Qué bendito es el nombre del Señor. Entonces, en realidad, nuestro Dios es el Shaddai. ¿Sabes por qué? Porque en su providencia Él había orquestado todo para que Sansón estuviera ahí dentro de ese templo Dagón. ¿Sabes para qué? Para hacer justicia y para traer venganza de sus enemigos. Ellos dicen, traigamos a Sansón para que físicamente la gente lo pudiera ver. Lo traen, se burlan, lo insultan, se ríen del, aleluya, del Santo de Israel. Se ríen de aquel juez de Israel. Se ríen de aquel que era ungido de Israel. Y quiero decirte que siempre los enemigos de, aleluya, de Dios se han burlado y han hecho fiesta y han hecho escarnio y se han reído y mofado de los hijos de Dios. Y es algo que no está ajeno hoy. Hoy siguen habiendo enemigos de Dios que hacen fiesta cuando los cristianos son torturados. Hacían fiesta cuando los cristianos eran quemados. Hicieron fiesta cuando, aleluya, aquellos creyentes o aquellos cristianos que amaban a Dios eran quemados en las hogueras, eran comidos por los leones en aquel coliseo. En otras palabras, los filisteos cantaban, el mundo canta cuando los hijos de Dios son escarnecidos. Adoran a sus falsos dioses cuando los hijos del Dios verdadero sufren. Por eso el escarnio de Sansón, el sufrimiento de Sansón es, aleluya, la muestra o es el ejemplo del sufrimiento de los hijos de Dios a lo largo de todos los siglos, a lo largo de toda la historia, a lo largo de todas las épocas, hasta que el Señor venga. Se reirán, se burlarán, se mofarán, tratarán de exterminar a la iglesia como lo hicieron en el tiempo antiguo, matándolos en los coliseos, quemándolos en las hogueras, torturándolos, decapitándolos. Pero nunca podrán terminar con la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque como dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si la iglesia fuera algo terrenal, si como lo dijo un gran sabio en el tiempo de los discípulos, si estos hombres no son de Dios, se acabará, se terminará. Pero si esto es de Dios, nunca lo podrán terminar. Estoy parafraseando lo que ocurrió en un pasaje en el libro de los Hechos. Y es lo mismo hoy. Nunca jamás podrán acabar y terminar con la iglesia. Podrán prohibirnos que vayamos a las calles, podrán prohibirnos que nos reunamos. Pero la iglesia seguirá, porque la iglesia es de Dios. La iglesia la instituyó Dios, la creó Dios, la fundó Dios. La iglesia es de Dios. Él ama a su iglesia. Puedes meterte con cualquier persona, pero cuando te metes con la iglesia de Dios, entonces estás en grave peligro. Por eso Pablo lo dijo: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que ama a su iglesia, ¿quién podrá hacerle frente a Dios y a su iglesia? Nadie. Ahora, como yo lo he dicho, si doy vuelta a ese texto, y si Dios no es con nosotros, ¿sabes? No te puede nadie ayudar. Ni el infierno, ni los demonios, ni el diablo. Nadie, ni todo el mundo, ni el mejor ejército, ni, aleluya, ni la nación más fuerte de todo nuestro mundo. Por eso digo que el escarnio de Sansón es un ejemplo a lo largo de toda la historia de cómo los hijos de Dios han sido de una u otra forma amedrentados, perseguidos, torturados, matados. Pero quiero que recordemos nuevamente el pasaje. Que el cabello de Sansón comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Sabes? El Señor aquí está a punto de hacer algo nuevo. Con ese Sansón, y esto escúchalo bien, con ese Sansón que aparece abatido, derrotado, que ya parece muerto. ¿Sabes? Pero no está muerto porque el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Y lo mismo es para ti. Quizás estás abatido, derrotado. Piensas que todo se acabó, piensas que todo se terminó. Pero Dios tiene
No una unción nueva, no cuando digo algo nuevo, no, Dios tenía preparado algo para Sansón, algo nuevo que él no sabía, y eso es lo que Dios tiene para nosotros hoy. En medio de este caos, Dios hará algo. El cabello de su cabeza comenzó a crecer, y no es todo. ¿Saben lo que es importante de esto? Porque la fuerza de Sansón no estaba en su cabello, lo dije, la fuerza de Sansón era Dios. Y aquí el cabello de su cabeza comienza a crecer y la gracia de Dios está sobre Sansón. Aunque vemos persecución, aunque vemos desespero dentro de lo que estamos viviendo, pero la gracia del Señor está con su iglesia. Él no nos ha dejado, Él no nos ha abandonado. Él un día regresará, y como lo dije anteriormente en algunos sermones, Él prometió, aleluya, que vendría. Isaías lo profetizó y Él vino y nació en un pesebre. Aleluya, Él dijo, aleluya, que moriría y resucitaría, murió y resucitó. Y Él dijo, aleluya, que Él, aleluya, se iría al cielo, y así fue, se fue al cielo. Y Él dijo que volvería y volverá. ¿Y sabes qué? Y regresará para hacer justicia con todos. Lo dice la Escritura, que será un día ardiente como un horno cuando Cristo regrese, cuando Cristo venga por su iglesia. Él, aleluya, hará justicia. Él, aleluya, y ese día terrible como también lo habla Pedro. Pero mientras Él regresa, nuestros ojos tienen que estar puestos sobre la cruz de Cristo, porque Él es la respuesta a nuestras oraciones. Mira lo que dice el versículo, y para ir avanzando, versículo 25. Y sucedió que cuando tuvieron alegre el corazón, dijeron llamar a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues de la cárcel a Sansón, el cual los divertía, y lo hicieron estar estar entre las columnas. Y dijo Sansón al lazarillo, condúceme y hazme palpar los pilares en que descansa el templo, y me apoyaré en ello. Y el templo estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los jefes de los filisteos estaban allí sobre la azotea. Habían como 3,000 hombres y mujeres observando el escarnio de Sansón. Y aquí viene el pasaje donde dice que Sansón entonces invocó a Jehová, invocó a Yahvé, como dice esta versión, y clamó: Yahvé, oh Jehová, Señor mío, te ruego que te acuerdes de mí, dame fuerza solo esta vez, oh Elohim, para que con una sola venganza me vengue de los filisteos por mis 2 ojos. ¿Sabe? Aquí viene algo maravilloso. Aquí hay algo que podemos ver en la vida de Sansón, y es su fe. Y es lo que lo destaca en el libro de Hebreo, en el capítulo 11, ¿cierto? En la galería allí de Hebreo 11. Su fe, la fe de Sansón. Pero también aquí vemos el pecado de Sansón. Y mira que es importante. Vemos la pasión de Sansón. Vemos dónde estaba el corazón de Sansón. Porque lo que está a punto de hacer está movido por la venganza. Está movido por la ira. Y está movida por su orgullo. Y lo leía y lo quiero volver. Dame fuerzas solo esta vez, parte del 28. Oh Elohim, para que con una sola venganza me vengue de los filisteos. Y mira lo que dice: por mis 2 ojos. Él no está diciendo aquí: ayúdame para vindicar tu santo nombre. No. Él no dice: Señor, ayúdame para que todos puedan ver que hay Dios en Israel, como lo dijo David. No, él dice: para que tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos, versículo 28. O sea, ¿cuál era la última palabra de Sansón? ¿Cuáles eran los últimos pensamientos? Eran vengarse de los filisteos porque le habían arrancado sus ojos. Pero la pregunta es: ¿pero Sansón, no te das cuenta que son tus ojos los que te han metido en todo este lío? Sansón, ¿no te das cuenta que son tus ojos tus ídolos? Que son tus ojos tu debilidad, Sansón. En otras palabras, fue por tus ojos que tú estás moliendo en esa rueda de molino. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Sabe? Tanto apreciaba Sansón sus ojos. Pero la verdad era que los ojos de Sansón eran los culpables. Debería estar contento Sansón en realidad de no tener esos ojos, porque sin sus ojos era más santo.
Y si en sus ojos es cuando lo vemos clamando. Y esto, no sé acaso no recuerda que son sus ojos que te han desviado de tu santidad al Señor. Son los que te han desviado de tu obediencia. Sansón, son tus ojos los que te han desviado de tu consagración. No sé, esto me hace meditar muchas cosas. A veces hay cosas que Dios tiene que quitarnos para que podamos clamarle. Dios tuvo que quitarle los ojos a Sansón para que él pudiera clamar. Lee la historia de Sansón. Y este es uno de los pasajes donde Sansón clamó, podría decir el único que él clamó. ¿Qué tiene que hacer Dios con nosotros para que oremos, para que clamemos? Y es verdad que en medio de las pruebas, cuando más clamamos, en medio de las debilidades, de nuestros fracasos, de nuestras frustraciones, es cuando más clamamos a Dios. Pero mire, en el capítulo 14, lo primero que leemos de la vida de Sansón, después que Sansón nace, lo primero que registra la Biblia dice que Sansón bajó a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Capítulo 14. O sea, él vio una hermosa filistea, lo primero que hizo y lo que registra la Biblia, vio una filistea, se enamoró de ella. Y cuando sus padres le preguntan, ¿por qué no una mujer hebrea? Mira, él responde, tómame a esta, porque esta me agrada. ¿Saben lo que dice en Hebreos esta traducción? El capítulo 14:3. Tómame a esta porque esta es recta a mis ojos. En otras palabras, Sansón quería hacer lo que era recto a sus ojos. Y de nuevo el 14:7 dice, habla con esta filistea y dice, y ella le agradó a Sansón. La debilidad de Sansón eran sus ojos. Por algo sus ojos fueron arrancados. Era lo único que podría hacer que Sansón clamara a Dios y pudiera, aleluya, volverse a él. Por eso, Sansón hizo lo que era recto a sus ojos. Y medito, el héroe de Israel, el santo de Israel, el juez de Israel, el que se supone que tenía que hacer lo recto ante los ojos de Dios, hizo lo recto ante sus propios ojos. El que tenía que guiar al pueblo a la santidad, el que tenía que guiar al pueblo a la rectitud. Es por eso que Jueces en el capítulo 17:6 y en Jueces 21:25 dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero mira, esta traducción en hebreo dice que cada uno hacía lo que era recto a sus ojos. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás oyendo? Ellos hacían lo que era recto a sus ojos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Lo que es recto a nuestros propios ojos o lo que es recto a los ojos de Dios? Qué tremendo. Todo el mundo en Israel hacía lo que era recto a sus ojos. Y Dios levanta a Sansón para que cure esa enfermedad espiritual. Dios levanta a Sansón para que llame al pueblo a santidad. Dios llama a Sansón para que se convierta en el mayor ejemplo de Israel. Pero Sansón es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Porque Sansón siempre gobernó su vida y lo hizo a lo que era recto a sus propios ojos. Por eso, la vida del creyente, la vida del cristiano, se resume ¿en qué? En que haces lo recto a tus propios ojos o haces lo recto que es a los ojos de nuestro Dios. Mira, Sansón tenía un llamado y era de hacer volver a ese pueblo que hacía lo que era recto a sus propios ojos. Y perdona que lo repita una y otra vez. Volver a ese pueblo a que hicieran lo que era recto ante los ojos de Dios. Pero Sansón se guió por sus propios ojos. Cayó en el pecado de la idolatría. Cayó en el pecado de la lujuria. Y cuando los filisteos le arrancan sus ojos, ¿sabe lo que él sueña y lo que él quiere? Es recuperar sus ojos. Que Dios nos ayude, hermano. No sé si esto toca tu corazón y esto te hace meditar a ti en tu propia vida, porque a mí sí. Y quizás es duro lo que voy a decir ahora, pero ¿sabes? Los filisteos hicieron, o lo que los filisteos hicieron, era lo que Sansón tenía que haber hecho consigo mismo. Y quizás es duro.
Pero la palabra del Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. Mateo 5:29. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. Si Sansón se hubiera arrancado sus ojos espiritualmente, lo digo, y hubiera renunciado a la lujuria, hubiera renunciado a los caprichos, ¿saben? No tendríamos a Sansón en el templo de Dagón. Tendríamos a un Sansón alabando a Dios, ministrando al pueblo, guiándolo. Pero él acabó, aleluya, en el templo de Dagón por sus propios pecados. Si no se hubiera enamorado de esa filistea, si no se hubiera enamorado de Dalila, no hubiera perdido sus ojos. Y tampoco hubiera terminado encadenado moliendo en un molino. ¿Sabe? A veces estamos en situaciones porque hemos desobedecido a Dios y hemos vivido a nuestros propios ojos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que tú eres un hijo de Dios. Y vuelvo a decir, Dios obrará en ti y Dios, aleluya, hará su voluntad. Y aunque muchos, no, aleluya, dicen, no, Dios no puede hacer nada que yo no quiera. Como lo declaró alguien por ahí, lo único que Dios no puede hacer es salvar al hombre si es que el hombre no quiere. Hoy estamos hablando, perdón que diga esto, pero estamos hablando de un Dios soberano que lo controla todo. No estamos hablando de un Dios de madera. Dios es el grande, es el poderoso. Y Él y la tierra, aleluya, y todo lo que aquí pasa, pasa porque Él lo permite. Y aunque tú creas, y te estoy hablando a ti que eres hijo de Dios, que tú creas que te has librado de Dios, tú que eres hijo de Dios y que crees que todo va bien, aunque hice esto y esto otro, pero sigo bien. Cuidado, porque terminarás como Sansón, porque terminaremos como él. Sí, somos hijos de Dios, pero cuidado con terminar como Sansón. Por eso, la pregunta es, ¿qué tiene que ver Sansón con la vida mía, con mi vida y con la vida tuya? Y quiero decir que Dios es celoso de nuestra santidad. Cuando hablamos de santidad, la palabra Kadosh, y lo decía un día, esa palabra nos muestra que Dios está lejos, apartado infinitamente de todo lo que lo rodea, porque Él es santo. Está apartado infinitamente, Kadosh, separado, apartado infinitamente de todo lo que lo rodea. Timoteo nos dice que a Dios nadie le ha visto y nadie le puede ver. Hemos visto la imagen de su sustancia, a Jesucristo. Pero la santidad de nuestro Dios, Él es celoso. Es celoso de nuestra santidad. Y busca nuestra propia obediencia. Y Dios al que ama disciplina. ¿Lo estás escuchando? Parece que no vemos que Dios quiere que seamos santos. Dios tiene muchos medios, ¿sabes? A veces medio doloroso para procurar nuestra santidad. ¿Y sabe de lo que estoy hablando? La pregunta es, ¿acaso Dios tiene que enviar filisteos para que arranquen aquello que a Él no le agrada de nuestro corazón? Es que no podemos hacerlo tú y yo de rodillas, humillados delante de Él, diciendo, Señor, quita esto de mí, arranca esto de mí. O tiene que enviar filisteo. Cuando un hijo de Dios, mira, se aleja de la corrección de sus amigos, ¿saben? O de la corrección, perdón, de los amigos de Dios. Eso es lo correcto. Estoy hablando de los del pastor, del predicador, de los hermanos en la iglesia. Tú estás pidiendo a grito la corrección de los filisteos. O sea, en otras palabras, Dios nos corrige por medio de su palabra. Dios usa a un hermano, Dios usa al pastor, Dios usa a un líder para llevarte a la corrección. Si tú huyes de esa corrección, Dios tiene afuera a sus enemigos para corregir tu vida. Y eso hizo con la vida de Sansón. Sansón no quiso corregirse delante de Dios, entonces Dios toma a los filisteos para que corrijan la vida de Sansón. Por eso, escuchemos al Espíritu Santo por medio de la palabra. Escuchemos al Espíritu Santo por medio de las Escrituras, la cual ministra el pastor, la cual ministra a los hermanos. Y no nos alejemos, porque el que se aleja
de los medios de gracia está pidiendo a grito que Dios use otros medios. Si tú te alejas de la iglesia, entonces Él va a usar otros medios para cambiar tu corazón. Por eso mira, ¿dónde acabó Sansón? Y mira lo que dice 1 Corintios 5:5. Este no es un pasaje leído ni un pasaje predicado. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bendito sea el Señor. En otras palabras, y para ir ya culminando, Dios al Hijo que ama disciplina. Y cuando los medios santos se acaban, entonces Dios tomará otros instrumentos de afuera, más dolorosos, para hacerte volver al redil. Por eso tenemos al final a un Sansón, y perdona que me haya extendido en esto, pero clamando al cielo sin sus ojos. Pero Sansón nunca escuchó a su padre, nunca escuchó a su conciencia, nunca escuchó a sus amigos. Y como no escuchó a los que querían que vivieran rectamente, entonces Dios envió a los filisteos. Por tanto, cuidemos nuestros ojos. Y mira lo que voy a decir. Porque nuestro corazón come por nuestros ojos. Lo voy a volver a decir. Cuidemos nuestros ojos. Porque nuestro corazón come por nuestros ojos. La lámpara de nuestro cuerpo son nuestros ojos. Y quiero leer este pasaje que aparece en Job capítulo 31, que es un pasaje maravilloso. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios? Y me heredará el omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ves el mismo camino? Y cuenta todos mis pasos. Si anduve con mentira, si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conoceré mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, dice Job, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mi mano, siempre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. O sea, si hice todo eso incorrecto, que yo siembre y otro coma y sea arrancada mi siembra. Qué tremendo lo que dice Job. Por último, Sansón no se suicidó, sino que Sansón entregó la vida por los suyos. Y esta es la muerte de aquel que ama lo suyo, aquel que quiere proteger, aquel que quiere liberar. Sansón nació para esto, para ser el libertador, y aquí lo está cumpliendo. Él mató a muchos filisteos con su vida y ahora lo está haciendo con su muerte. Ya conocemos el final de la historia. El templo cae, aplasta a todos, mueren más de 3,000 filisteos, como lo dice aquí. Pero aún quedan muchos filisteos. Y todo lo que hizo Sansón referente a la liberación de su pueblo fue parcial, fue temporal. Sansón fue un libertador poderoso, pero no pudo liberarlos completamente. Y quiero leer esto, me encanta. Fue un libertador temporal, parcial. No pudo destruir o acabar completamente con sus enemigos. Fue un libertador muy fuerte frente a sus enemigos, pero tenía luchas de las cuales necesitaba él ser liberado. Pudo liberar a su pueblo, pero él nunca, él necesitaba ser liberado. Fue fuerte ante los filisteos, pero débil ante las mujeres. Pudo arrancar las puertas de Gaza, pero no pudo arrancar el pecado de su propio corazón. Derribó las columnas del templo, pero no pudo derribar las columnas de lujuria que habían en su propio corazón. Por eso Sansón necesita a alguien más fuerte que Sansón. Sansón necesita a un Sansón. ¿Y sabes quién era el Sansón de Sansón? Cristo el Señor. La liberación que Cristo nos da no es temporal. La liberación que Cristo nos da es eterna. Por eso Sansón necesitó un Sansón. Y ese Sansón vino, aleluya, a la cruz del Calvario. Y Él nos trajo una perfecta liberación. Porque Él sí que era mayor. Y Él nos liberó de nuestro peor y tirano enemigo.
El peor tirano y enemigo, aleluya, no son los filisteos. Los peores tiranos, el peor tirano y enemigo es el pecado que está aquí dentro de nuestro corazón. Por eso necesitamos a un Sansón espiritual, y Cristo es el verdadero y perfecto libertador que cada uno de nosotros necesitamos. Todo lo que Sansón vivió y experimentó era lo que merecía. Pero nuestro Dios, nuestro Cristo, estuvo en el mismo lugar que Sansón, pero para rescatarnos, para liberarnos. Mira, esto es maravilloso, es el final. Pero Cristo estuvo en el mismo lugar donde estuvo Sansón. Pero ¿sabe quiénes fueron los que se reían? Fueron los romanos. Los que le golpearon, los que se burlaron. Jesús no estaba ciego, pero mira lo que dice el Evangelio de Lucas 22:63. Dice que le ataron sus ojos. Los hombres que lo custodiaban se burlaron de él, lo golpearon. Pueden leer ahí en Lucas 22:63. Le vendaron los ojos, le golpearon su rostro. Le decían: profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? Y otras cosas le injuriaban. Mira lo que dice Mateo 27:9. Pusieron sobre él una corona de espina, tejidas de espina, una caña en su mano derecha, hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Le escupieron, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y después de haberle escarnecido le quitaron el manto, que abrieron todas nuevamente sus heridas. Le pusieron su vestido y lo llevaron para crucificarle. Jesús estuvo exactamente donde estuvo Sansón. Recibió la burla y el escarnio de sus enemigos. Y parecía que al igual que Sansón, aquí se acababa todo. Pero así como Sansón aún no estaba derrotado, Cristo en la cruz no estaba derrotado. Así como ese joven puso una mano de Sansón en una columna y luego en la otra, así los romanos pusieron una de sus manos en la cruz clavada y al otro lado. Cristo pidió por perdón de sus enemigos. Sansón pidió la ayuda del Padre y la recibió. Pero ¿sabes qué? Cristo fue abandonado por su Padre por cargar con tu pecado y con mi pecado. Sansón puso sus manos en los pilares y muchos filisteos murieron, incluso los principales. Pero dio muerte con su muerte, pero de la misma manera Cristo con su vida en la cruz derrotó a los principados y potestades, a las regiones celestes. Sansón con su muerte mató a 3,000 filisteos, aleluya, pero después que Cristo resucitó y Pedro habla con la predicación de Pedro, 3,000 se convirtieron. Sansón derrotó a sus enemigos para una victoria y dio una victoria temporal. Cristo nos dio una victoria eterna. Sansón murió, pero Cristo resucitó. Sansón murió entre los filisteos, Cristo murió entre 2 ladrones, y con la muerte de Sansón, como lo dije, murieron 3,000 solo en un día. Pero con la predicación de Pedro, como dije, murieron o resucitaron o se convirtieron 3,000. Por último, Sansón no tenía que estar en el templo de Dagón. Su lugar era fuera de él, pero su pecado lo llevó allí. Cristo no tenía que estar en aquella cruz, él tenía que estar fuera de allí, pero mi pecado lo llevó allí. Pero gracias a él que fue prisionero, gracias a él que fue, aleluya, clavado en una cruz, hoy nosotros somos llamados a ser más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. A él sea la gloria y la honra, porque Él es el que guía y dirige nuestras vidas. Él es soberano. Él todo lo controla para la gloria de su nombre. Padre, en esta hora quiero agradecer este tiempo de tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Gracias, Señor, porque a través de la vida de Sansón, Señor, podemos ver grandes temas, Señor. Y también como lo hemos visto hoy, Señor. Oh Dios, el sacrificio de Sansón. Pero tú, Señor, Padre mío, Sansón pudo liberar a los filisteos o a su pueblo de los filisteos, pero tú nos libertaste de nuestro pecado. Y tú hiciste el verdadero sacrificio. Sansón murió para que otros filisteos murieran, pero tú muriste para que yo tuviera vida y vida en abundancia. Padre, que tu presencia en esta hora asista a cada vida y cada corazón que oirá tu palabra. Gracias por tu amor y misericordia. Amén.
gracias sublimes, perfecto es su amor. Gracias por ser parte de nuestro culto dominical online. Esperamos que la palabra de Dios haya sido de mucha edificación para su vida. Nos reencontraremos el próximo domingo para que a la distancia nos unamos y sigamos creciendo en gracia y sabiduría de Dios. Recuerda, somos iglesia. Gracias sublimes.